Son símbolos de las enfermedades del alma, vicios y pasiones. Nada de esto puede ponerse en el altar del fuego. Mensaje. 23 buey o carnero que tenga de más o de menos podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, mas por voto no será acepto. 24 herido o magullado, roto o cortado, no ofreceréis al Señor, ni en vuestra tierra lo haréis. Develación. Lo que no es perfecto solo puede ofrecerse como algo voluntario, como un esfuerzo inicial, pero no como voto sagrado. El voto exige totalidad y pureza. El herido, el magullado, es el alma lacerada por la fornicación. Vuestra tierra es el propio cuerpo físico. No puede ofrecerse al Señor un sacrificio manchado en el templo vivo. Mensaje. 25 Y de mano de hijo de extranjero no ofreceréis el pan de vuestro Dios de todas estas cosas, porque su corrupción está en ellas. Hay en ellas falta, no se os aceptarán. 26 Y habló el Señor a Moisés, diciendo: Develación. El hijo de extranjero es el ego que vive dentro de nosotros, extraño al ser. De sus manos no puede ofrecerse el pan de Dios. Todo sacrificio hecho desde el yo es corrupción. Nuevamente la voz divina se manifiesta al iniciado para precisar las condiciones del sacrificio verdadero. Mensaje. 27 El buey, o el cordero, o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre. Mas desde el 8º día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido al Señor. 28 Y sea buey o carnero, no degollaréis en un día a él y a su hijo. Develación. Los 7 días representan los 7 cuerpos del hombre que deben nutrirse primero de la Madre Divina, es decir, de la naturaleza. El 8º día simboliza la resurrección y el ingreso al misterio. Solo entonces puede el alma ofrecerse como sacrificio encendido. No se puede sacrificar la fuerza generadora y su fruto a la vez. La ley de equilibrio rige la obra. El iniciado debe respetar la corriente de vida que sostiene la creación, trabajando siempre con sabiduría en el uso de la energía sexual. Mensaje. 29 Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias al Señor, de vuestra voluntad lo sacrificaréis. 30 En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día. Yo soy el Señor. Develación. El sacrificio de acción de gracias es el reconocimiento interior al ser. Solo puede hacerse voluntariamente, con amor consciente. Ningún acto mecánico o impuesto es acepto ante el Eterno. La gratitud al Señor debe vivirse en el instante presente, aquí y ahora. No se debe postergar la conciencia ni dejar para mañana lo que corresponde al instante eterno. Mensaje. 31 Guardad pues mis mandamientos y ponedlos por obra. Yo soy el Señor. 32 Y no ensuciéis mi santo nombre, y yo me santificaré en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico. 33 Que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Develación. No basta conocer la ley, es necesario vivirla. La obediencia práctica a los mandamientos abre la puerta a la santificación. El nombre santo es el verbo y la energía sexual. Si se contamina con el ego, la divinidad no se manifiesta. Cuando el nombre es guardado en pureza, el Señor se santifica en el alma. Egipto es símbolo del mundo del ego y de la esclavitud psicológica. El Señor nos saca de esa esclavitud para que reconozcamos al ser como nuestro Dios interior. Mensaje. Capítulo 23. 1 Y habló el Señor a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de Israel, y diles: las fiestas del Señor, a las cuales haréis convocación general de todo el pueblo, estas serán mis fiestas. Develación. La voz interior dicta a Moisés, la voluntad iluminada, el orden de las fiestas sagradas que corresponden a iniciaciones y grados de conciencia. Las fiestas son símbolos de celebraciones internas, estados de conciencia alcanzados en el trabajo con el ser. Todo el pueblo, los agregados del ser, debe ser convocado a esas santas celebraciones. Mensaje. 6 días se trabajará, y el 7º día será sábado de reposo, convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es del Señor en todas vuestras habitaciones. 4 Estas son las fiestas del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos determinados. Develación. Los 6 días son el trabajo en la obra alquímica, y el 7º es el descanso en la unión con el ser. El sábado sagrado es la síntesis del reposo en la divinidad, el cese del ego. Cada fiesta corresponde a un tiempo interno, a un grado de realización espiritual. No se puede adelantar ni atrasar. Todo tiene su kairos, su tiempo sagrado. Mensaje. 5 En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua al Señor. 6 Y a los 15 días de este mes es la fiesta de los ácimos al Señor. 7 días comeréis ácimos. Develación. La Pascua representa la liberación del alma del Egipto interior. Entre las 2 tardes simboliza el paso del ocaso del ego al amanecer del ser. Es el tránsito iniciático.
Los ácimos, panes sin levadura, representan la pureza de la enseñanza sin fermento del ego. 7 días aluden al trabajo de purificación en los 7 cuerpos. Mensaje. 7. El primer día tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. 8. Y ofreceréis al Señor 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Develación. La convocación es el recogimiento interior. La obra servil es el trabajo mecánico del ego. El primer día del trabajo sagrado se inicia con recogimiento y pureza. La ofrenda encendida es el fuego sexual elevado durante los 7 días, es decir, los 7 procesos alquímicos. Al séptimo se alcanza la plenitud y la unión con lo alto. Mensaje. 9. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: 10. Habla a Israel, y diles: cuando hubierais entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Develación. Una nueva instrucción interior se revela, indicando el sentido de las primicias. El dar lo mejor y primero al Señor. La tierra prometida es la conciencia conquistada. La mies son las virtudes que florecen. El homer entregado al sacerdote es la primera cosecha de virtudes ofrecidas al ser interior. Mensaje. 11. El cual mecerá el homer delante del Señor, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. 12. Y el día que ofrezcáis el homer, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto al Señor. Develación. El mecer el homer es el movimiento de la energía en los canales del cuerpo, el ascenso del fuego por la columna. Esto hace al iniciado acepto ante lo alto. Se realiza el día después del sábado, es decir, después del reposo interior, en la resurrección espiritual. El cordero sin defecto es el Cristo íntimo, sacrificado en nosotros. Solo al unir la primicia de nuestras obras con el sacrificio del Cristo se hace acepto el holocausto. Mensaje. 13. Con su presente, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite en ofrenda encendida al Señor para olor aceptable, y su libación de vino, la 4ª parte de un hin. 14. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Develación. La flor de harina es el pan sin impurezas, la esencia depurada del alma. El aceite es el fuego transmutado, y el vino es la vida del espíritu. Todo ello debe elevarse como ofrenda al Señor para que se convierta en aroma grato, es decir, en vibración pura. Nadie debe nutrirse primero de lo terreno sin antes haber dado al ser lo mejor. El alma solo puede alimentarse de la mies espiritual después de que las primicias se entregan al Dios interior. Mensaje. 15. Y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. 16. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente al Señor. Develación. Las 7 semanas son los 7 escalones de la obra, los 7 grados de la escalera iniciática. Se cuenta desde el día después del sábado, es decir, desde la resurrección íntima, cuando comienza el verdadero trabajo espiritual. Los 50 días simbolizan el Pentecostés interior, la venida del fuego del Espíritu Santo. Al término del ciclo de 7 veces 7, el alma está lista para ofrecer un nuevo sacrificio transformado. Mensaje. 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias al Señor. 18. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, y un novillo de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto al Señor, con su presente y sus libaciones, en ofrenda encendida de olor muy aceptable al Señor. Develación. Los 2 panes son símbolo de las 2 naturalezas del hombre, lo humano y lo divino. Cocidos con levadura significa ya trabajados con las pruebas de la vida. Ambos deben elevarse como primicias al Señor. Los 7 corderos son las 7 virtudes cristalizadas en el alma. El novillo y los carneros representan las fuerzas instintivas y volitivas purificadas. Todo debe ascender como fuego puro, consumido en el holocausto interior. Mensaje. 19. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de paz. 20. Y el sacerdote los presentará en ofrenda mecida delante del Señor, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Santidad serán del Señor para el sacerdote. Develación. El macho cabrío es la energía sexual pasional que debe ser sacrificada y purificada para expiación. Los 2 corderos de paz son la dualidad reconciliada, el alma y el espíritu en armonía. El sacerdote interior, el ser, es quien presenta la ofrenda. Las primicias y los corderos representan la totalidad del trabajo interno. Ello se convierte en santidad para el que oficia, pues todo regresa al Señor. Mensaje.
21 y convocaréis en este mismo día. Os será santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. 22 y cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar el rincón de tu campo, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo soy el Señor vuestro Dios. Develación. El día de Pentecostés interior es convocación santa, fiesta del Espíritu. Ninguna obra servil, ningún acto mecánico del ego, debe interferir en ese estado de gracia. La mies espiritual debe compartirse. No se debe acaparar la cosecha interior, sino dejar siempre algo para el pobre y el extranjero, que simbolizan las partes del ser que aún no han recibido luz, y también a las almas necesitadas de enseñanza. Mensaje. 23 y habló el Señor a Moisés, diciendo. 24 habla a los hijos de Israel, y diles. En el mes séptimo, al primero del mes tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Develación. La voz divina sigue, dictando las leyes de las fiestas, revelando los tiempos sagrados del alma. El séptimo mes es el tiempo de la introspección. El sonar de las trompetas anuncia el despertar de la conciencia y la llamada al arrepentimiento. La santa convocación es reunir las fuerzas del alma para el cambio. Mensaje. 25 Ninguna obra servil haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. 26 Y habló el Señor a Moisés, diciendo. 27 Pero a los 10 de este mes séptimo será el día de las expiaciones. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Develación. El día de trompetas exige silencio interior y ofrenda de fuego. Nada mecánico, nada del ego, debe hacerse, solo el sacrificio de la llama interior. Nueva instrucción que conduce al misterio de la expiación, la purificación suprema. El día de la expiación es símbolo de la aniquilación radical del ego. Afligiréis vuestras almas significa ayunar de los deseos, renunciar al yo psicológico. La ofrenda encendida es el fuego de la purificación total. Mensaje. 28 Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Develación. El día de expiaciones representa la obra interior de morir en los defectos psicológicos. Ninguna obra profana debe hacerse, porque se requiere toda la energía psíquica y sexual para la reconciliación con el íntimo. La expiación no es externa, es el trabajo con la transmutación y el arrepentimiento profundo ante el ser. Mensaje. 29 Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. 30 Y cualquiera persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Develación. Afligirse es sentir verdadero dolor por los errores cometidos, no justificarse, sino reconocer la miseria íntima. Quien no experimenta este arrepentimiento consciente queda desconectado de la fraternidad interior, es decir, se corta de la Israel espiritual. La obra aquí es el acto mecánico de la vida profana. Lujuria, codicia, orgullo. El día de la expiación es símbolo de la obra alquímica y de la muerte del ego. Si el alma se entrega al mundo exterior, el ser mismo la aparta, porque no puede mezclarse lo sagrado con lo profano. Mensaje. 31 Ninguna obra haréis. Estatuto perpetuo será por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. 32 Sábado de sábado será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde reposaréis vuestro sábado. Develación. Se indica un mandamiento eterno. Cuando llega la hora del arrepentimiento y de la purificación, el alma debe recogerse totalmente. Habitaciones son los centros de la máquina humana, intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual. Allí debe imperar el silencio de las pasiones. El sábado de sábados es el símbolo del reposo del ser, la entrada en el estado de quietud interior donde el alma se une con lo divino. De tarde a tarde alude al ciclo de la vida y de la muerte. El hombre debe morir a sus defectos para resucitar en el espíritu. Mensaje. 33 Y habló el Señor a Moisés, diciendo. 34 Habla a los hijos de Israel, y diles. A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos al Señor por 7 días. Develación. La voz del Eterno habla siempre al Moisés interior, el alma voluntad, que es capaz de conducirnos a la liberación. La fiesta de los tabernáculos simboliza que el alma debe reconocer que su cuerpo físico es un tabernáculo pasajero. El número 7 indica la purificación de los 7 cuerpos del hombre, físico, vital, astral, mental, causal, búdico y átmico. Mensaje. 35 El primer día será santa convocación. Ninguna obra servil haréis. 36 7 días ofreceréis ofrenda encendida al Señor. El octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Es fiesta, ninguna obra servil haréis. Develación.
El primer día de la iniciación es llamado a la santidad. No debe haber obra servil, es decir, trabajo para el ego o para la mente animal. Solo debe imperar la obediencia al ser. Las ofrendas encendidas son el fuego de la transmutación sexual que debe elevarse durante toda la semana iniciática. El octavo día es la entrada al día, sin tiempo, al estado de eternidad donde culmina la obra. Mensaje. 37 Estas son las fiestas del Señor, a las que convocaréis. Santas convocaciones, para ofrecer ofrenda encendida al Señor, holocausto y presente, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. 38 Además de los sábados del Señor de cada semana, y además de vuestros dones, y además de todos vuestros votos, y además de todas vuestras ofrendas voluntarias, que daréis al Señor. Develación. Las fiestas del Señor son estados de conciencia superior. Holocausto es el sacrificio del ego en la fragua sexual. Presente es la pureza de la mente. Libación es la ofrenda del vino de la sabiduría, fruto de la alquimia. Todo esto debe realizarse en el tiempo interior señalado por el ser. Se enseña que, además del reposo semanal, hay grados más profundos de sacrificio y de entrega. El discípulo debe ofrendar no solo en lo externo, sino con votos íntimos, renuncias y trabajos voluntarios de autodescubrimiento. Mensaje. 39 Pero a los 15 del mes séptimo, cuando hubierais recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será sábado, y el octavo día también será sábado. 40 Y tomaréis el primer día gajos con fruto de algún árbol hermoso, ramos de palmas, y ramas de árboles espesos, y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Develación. El fruto de la tierra es la cosecha del trabajo interior. Virtudes, luz, conciencia despierta. La fiesta es símbolo del gozo del alma que ha vencido. El primer y el octavo día son sábados porque la obra empieza y termina en el reposo del ser. Los frutos y ramas simbolizan virtudes y fuerzas elementales de la naturaleza. El iniciado, al recoger estas energías y elevarlas, se regocija en el ser. El gozo espiritual no viene de lo externo, sino del trabajo interno que embellece el alma. Mensaje. 41 Y le haréis fiesta al Señor por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras edades. En el mes séptimo la haréis. 42 En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Develación. Cada año representa un ciclo iniciático completo. La fiesta es la celebración del alma purificada en cada vuelta de la espiral evolutiva. Es un estatuto eterno porque el camino siempre exige renovar el sacrificio y el júbilo. Habitar en tabernáculos es reconocer la temporalidad del cuerpo físico, que es solo una tienda pasajera del alma. Israel representa a los iniciados. 7 días significa que, en todas las etapas del trabajo, el hombre debe recordar que su verdadera morada está en el ser, no en la materia. Mensaje. 43 Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. 44 Así habló Moisés a los hijos de Israel de las fiestas del Señor. Develación. El tabernáculo es el cuerpo físico, morada temporal del alma. Israel simboliza las partes del ser que deben aprender a peregrinar por la vida. Egipto es la esclavitud de la mente, de los deseos y del ego. El Eterno nos recuerda que Él mismo conduce a la liberación, usando el cuerpo como simple vehículo transitorio en el desierto de la existencia. Moisés, como voluntad iluminada, transmite a las almas los estados de conciencia superiores, las fiestas, para que no olviden que la verdadera celebración está en la unión con el ser. Mensaje. Capítulo 24. 1 Y habló el Señor a Moisés, diciendo: 2 Manda a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas claro, molido, para la luminaria, para hacer arder las lámparas de continuo. Develación. La voz interior siempre habla al Moisés íntimo, aquel que guía nuestra alma por la senda de la liberación. El aceite de olivas es el símbolo de la energía sexual transmutada. Debe ser claro y molido, es decir, purificado de toda lujuria. Esa fuerza es la que mantiene encendidas las lámparas de la conciencia, de continuo, sin apagarse jamás. Mensaje. 3 Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo del testimonio, las aderezará Aarón desde la tarde hasta la mañana delante del Señor, de continuo. Estatuto perpetuo por vuestras edades. 4 Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante del Señor. Develación. El velo del testimonio representa el misterio del arca y del sexo. Aarón, el sacerdote interior, debe cuidar el fuego sexual transmutado de tarde a mañana, es decir, durante todas las noches oscuras de la vida, hasta que amanezca la luz de la iniciación. El candelero es el sistema nervioso y los canales útiles. El fuego sexual debe ascender en orden, lámpara tras lámpara, chakra tras chakra, iluminando el alma en presencia del Altísimo. Mensaje.
5. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. 6. Y las pondrás en 2 órdenes, 6 en cada orden, sobre la mesa limpia delante del Señor. Develación. La flor de harina es la esencia más pura del trabajo interior. Las 12 tortas representan las 12 facultades del alma y las 12 tribus de Israel en nosotros. Cada torta es doble, indicando los 2 polos de la energía creadora, masculino y femenino. 2 órdenes de 6 es el equilibrio de las fuerzas duales. Derecha e izquierda, misericordia y rigor, hombre y mujer. La mesa limpia es el corazón purificado, donde se ofrece el pan al ser. Mensaje. 7. Pondrás también sobre cada orden incienso limpio, y servirá al pan por olor y perfume al Señor. 8. Cada día de sábado lo pondrá en orden delante del Señor siempre. Pacto sempiterno de los hijos de Israel. Develación. El incienso es la oración consciente y la fragancia del alma. Cada virtud cultivada debe ir acompañada de devoción y pureza, elevándose como perfume al Altísimo. El sábado es el reposo del ser, donde el alma se entrega al Eterno. Mantener el pan y el incienso en orden es conservar el trabajo interior constante, sin olvidar jamás el pacto eterno de la transmutación. Mensaje. 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa santísima para él, de las ofrendas encendidas al Señor, por fuero perpetuo. 10. En aquella sazón el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un hombre egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un varón de Israel riñeron en el real. Develación. Aarón y sus hijos representan las partes divinas del ser. Solo ellas pueden nutrirse de ese pan sagrado, porque pertenece al fuego transmutado, a la energía consagrada al Eterno. Es cosa santísima porque proviene del sacrificio alquímico. El hijo de la israelita y del egipcio representa al alma mezclada. Una parte busca a Dios, otra a una esclava de la mente egipcia, mundana. La riña simboliza el conflicto interior entre el ser y el ego animal. Mensaje. 11. Y el hijo de la mujer israelita pronunció el nombre, y maldijo. Entonces le llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. 12. Y lo pusieron en la cárcel, hasta que les fuese declarado por palabra del Señor. Develación. Pronunciar el nombre en vano es profanar la energía sagrada del verbo. La tribu de Dan representa el juicio. La blasfemia indica que el alma, atrapada por el ego, se rebela contra la ley divina. La cárcel es el estado de estancamiento interior, donde el alma queda atrapada hasta que la voz del ser dictamine el destino según la ley. Mensaje. 13. Entonces el Señor habló a Moisés, diciendo: 14. Saca al blasfemo fuera del real, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Develación. La voluntad iluminada, Moisés, solo actúa bajo la dirección del Eterno, nunca por capricho humano. El blasfemo es el ego que injuria al espíritu. Debe ser expulsado del real, que es el corazón del pueblo interior. Poner mano sobre su cabeza simboliza reconocer al defecto en la mente. Apedrearlo es destruirlo con la piedra filosofal, con el poder del sexo transmutado, en trabajo conjunto de todas las partes del ser. Mensaje. 15. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cualquier varón que dijere mal a su Dios, llevará su iniquidad. 16. Y el que pronunciare el nombre del Señor, morirá. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si pronunciare el nombre, que muera. Develación. Hablar mal de Dios es desconfiar del ser, es negar lo divino en uno mismo. Tal persona carga con su iniquidad porque se separa del íntimo y queda atada a sus defectos psicológicos. El nombre sagrado es el verbo creador. Pronunciarlo sin pureza es vibrar con el ego, lo cual destruye al alma. Morirá significa que la chispa divina se retira del blasfemo. Ser apedreado por la congregación es el símbolo del poder del sexo transmutado, la piedra filosofal que destruye al ego irreverente, sea extranjero, defecto extraño, o natural, defecto propio. Mensaje. 17. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte. 18. Y el que hiere a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Develación. La ley es inexorable. Quien destruye la vida del alma ajena o de sí mismo, destruye su propio destino. La violencia engendra violencia. La muerte psicológica que damos a otros vuelve contra nosotros. El animal representa tanto a los seres vivos como a los instintos dentro de nosotros. Todo daño al reino animal y a las fuerzas instintivas debe ser compensado. La ley exige equilibrio en lo creado. Mensaje. 19. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. 20. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que habrá hecho a otro, tal se hará él. Develación. La ley del karma actúa con justicia matemática.
La energía que lanzamos retorna, la herida que hacemos en el prójimo nos será devuelta en la misma medida. Este pasaje no incita a la venganza, sino que enseña la ley de recurrencia y de retorno. Todo lo que hacemos vuelve. El iniciado debe aprender a pagar con comprensión y sacrificio para transformar la ley en misericordia. Mensaje 21. El que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. 22. Un mismo derecho tendréis. Como el extranjero, así será el natural, porque yo soy el Señor vuestro Dios. 23. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron al blasfemo fuera del real, y lo apedrearon con piedras. Y los hijos de Israel hicieron según que el Señor había mandado a Moisés. Develación. Se reitera la justicia cósmica. La vida humana es sagrada, pero también se reconoce la responsabilidad frente a toda criatura. Lo pequeño y lo grande deben ser respetados. La ley divina no distingue entre razas, naciones ni credos. Lo importante no es la sangre, sino las obras del alma. El Eterno es imparcial y exige justicia universal. El blasfemo es símbolo del ego que insulta al espíritu. Debe ser expulsado del corazón, el real, y destruido con las piedras de la transmutación. Israel interior, las partes del ser, ejecuta la orden del Eterno a través de la voluntad iluminada, Moisés. Mensaje. Capítulo 25. 1. Y el Señor habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: 2. Habla a los hijos de Israel, y diles: cuando hubierais entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo al Señor. Develación. El Sinaí es la montaña de la conciencia superior. Allí el alma voluntad, Moisés, recibe la ley directamente del ser. La tierra es el cuerpo físico y la psiquis. Debe descansar en el Señor, es decir, apartarse del egoísmo y ser santificada mediante la transmutación. Mensaje. 3. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y cogerás sus frutos. 4. Y el 7º año la tierra tendrá sábado de reposo, sábado al Señor. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Develación. El número 6 corresponde al trabajo en el mundo, en la lucha con las pasiones y el ego. El alma debe sembrar virtudes, cultivar la viña de la energía sexual y recoger frutos de conciencia. El 7º año simboliza el descanso interior, la entrada al silencio del ser. Es el estado en que el discípulo aprende a dejar actuar al espíritu en lugar de imponer la mente y el deseo. Mensaje. 5. Lo que de suyo se naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu ofrenda no vendimiarás. Año de reposo será a la tierra. 6. Mas el sábado de la tierra os será para comer a ti, y a tu siervo, y a tu sierva, y a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo. Develación. El alma debe aprender a no apropiarse de lo que surge naturalmente. El verdadero descanso es dejar que la energía de la vida se renueve sin explotación del lío. El descanso espiritual beneficia no solo al alma principal, sino a todas las partes de nuestro ser interior y a las fuerzas elementales que nos acompañan. El sábado es alimento universal. Mensaje. 7. Y a tu animal, y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. 8. Y te has de contar 7 sábados de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Develación. Hasta los instintos, el animal, y las fuerzas inconscientes, la bestia, deben participar del descanso. Es decir, la transmutación y la paz deben impregnar todos los rincones de nuestra naturaleza. El 7 multiplicado sobre sí mismo es perfección cíclica. Los 49 años aluden también a los 49 niveles del subconsciente que el discípulo debe limpiar para llegar a la liberación. Mensaje. 9. Entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los 10 del mes. El día de las expiaciones haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra. 10. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Develación. La trompeta es el anuncio de la liberación interior. El día de la expiación, cuando el ego es eliminado, resuena la voz de la conciencia en todo el ser. El año 50 es el jubileo, símbolo de la gran liberación. Tras el trabajo en los 49 niveles, el alma alcanza la libertad interior. Volver a la posesión es regresar al ser. Volver a la familia es reintegrarse a la divina unidad. Mensaje. 11. El año de los 50 años os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus ofrendas. 12. Porque es jubileo. Santo será a vosotros. El fruto de la tierra comeréis. Develación. El jubileo representa el descanso total del alma en el ser. No se siembra ni se cosecha porque ya no hay lucha del ego ni fatiga mundana. Lo que la tierra dé será recibido como don del espíritu.
El jubileo es santidad porque se alcanza la unión con lo eterno. El fruto que se come es la sabiduría nacida de la transmutación y de la muerte del yo. Mensaje. 13. En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. 14. Y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Develación. Volver a la posesión es regresar al ser interior profundo, a la herencia divina que nos pertenece desde el principio. Es el retorno a la esencia. Se enseña la rectitud en las relaciones humanas. La transacción con el prójimo simboliza los intercambios psicológicos y energéticos. No debe haber engaño, sino pureza y verdad. Mensaje. 15. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo. Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. 16. Conforme a la multitud de los años aumentarás el precio, y conforme a la disminución de los años disminuirás el precio, porque según el número de los años de los frutos te ha de vender él. Develación. Todo debe medirse en ciclos, de acuerdo con la ley del tiempo sagrado. Las frutas representan experiencias y comprensiones. Se recibe según lo que cada ciclo produce. Se recalca la justicia en los intercambios. A mayor trabajo y frutos, mayor compensación. A menor, menor. Esto refleja la exactitud de la ley de karma. Mensaje. 17. Y no engañe ninguno a su prójimo, mas tendrás temor de tu Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. 18. Ejecutad, pues, mis estatutos, y guardad mis derechos, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Develación. El temor aquí es reverencia, conciencia de la ley. Si se falta a la justicia con el prójimo, se falta directamente al ser. Obedecer los estatutos es vivir en armonía con la ley cósmica. Quien los cumple habita seguro, pues se mueve bajo la protección del ser. Mensaje. 19. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella seguros. 20. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí no hemos de sembrar, ni hemos de coger nuestros frutos. Develación. El alma que obedece a Dios recibe abundancia interior. Frutos de sabiduría, paz y alimento espiritual. La seguridad es la confianza en el ser. El yo duda, teme al futuro. Pregunta, ¿de qué viviré si dejo mis afanes? Esa inquietud es natural en la mente, mas no en el espíritu. Mensaje. 21. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y hará fruto por 3 años. 22. Y sembraréis el año octavo, y comeréis del fruto añejo. Hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Develación. El Eterno multiplica la fuerza del alma que confía. El fruto por 3 años alude a la bendición de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. El trabajo espiritual se sostiene con la fuerza acumulada. El fruto añejo simboliza las reservas de la energía transmutada que alimentan al discípulo hasta que nuevas comprensiones florezcan. Mensaje. 23. Y la tierra no se venderá rematadamente, porque la tierra mía es, que vosotros peregrinos y extranjeros sois. Para conmigo. 24. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, otorgaréis redención a la tierra. Develación. El cuerpo y la naturaleza no nos pertenecen, pertenecen al ser. Somos peregrinos en este mundo, huéspedes en una morada temporal. Se nos ordena rescatar y santificar la tierra, el cuerpo físico y la psiquis. Redimirla significa purificarla de pasiones y consagrarla a lo divino. Mensaje. 25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, vendrá su redentor, su pariente más cercano, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. 26. Y cuando el hombre no tuviere redentor, si alcanzare su mano, y hallare lo que basta para su rescate. Develación. El hermano empobrecido representa el alma caída. El redentor es el Cristo íntimo, el pariente más cercano al ser, quien rescata lo perdido y devuelve la herencia espiritual. Si el Cristo aún no ha sido encarnado, el hombre puede trabajar con su propia voluntad y esfuerzos para rescatar lo perdido. La obra es posible si se alcanza la fuerza necesaria a través del sacrificio y la disciplina. Mensaje. 27. Entonces contará los años de su venta, y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y volverá a su posesión. 28. Más, si no alcanzare su mano lo que basta para que vuelva a él, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá la tierra libre, y él volverá a su posesión. Develación. El alma, al caer en la esclavitud de la materia, debe contar sus años de venta, es decir, el tiempo y las energías que ha entregado al ego y a las pasiones. Cuando mediante la transmutación y el trabajo interior se paga lo que se debe al varón, el Señor interior de justicia, el Logos, el alma retorna a su heredad, a la posesión divina que había perdido.
Si el iniciado no alcanza en una vida la liberación, la ley mantiene la deuda bajo el poder del karma hasta el jubileo, símbolo del gran ciclo cósmico o de la gracia del Cristo íntimo. En ese instante, la tierra, el cuerpo, la esencia, es liberada y el alma tiene nueva oportunidad de retornar a su herencia espiritual. Mensaje 29. Y el varón que vendiere casa de morada en ciudad cercada, tendrá facultad de redimirla hasta acabarse el año de su venta. Un año será el término de poderse redimir. 30. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre para aquel que la compró y para sus descendientes. No saldrá en el jubileo. Develación. La casa en ciudad cercada representa la conciencia prisionera dentro de la fortaleza del ego. Se da un tiempo definido, un ciclo de existencia, para redimirla por medio del trabajo esotérico. Si se aprovecha ese lapso, el alma logra rescatar su morada interior. Si el alma no se libera durante el ciclo que le corresponde, la conciencia queda atrapada en el poder del ego y de sus agregados psicológicos. Así, la morada interior pasa a la herencia de los descendientes, es decir, de las pasiones multiplicadas, quedando sin posibilidad de rescate hasta un sacrificio mayor en futuros ciclos. Mensaje 31. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como un campo de tierra, tendrán redención y saldrán en el jubileo. 32. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas y de las casas de las ciudades que poseyeren, los levitas tendrán redención siempre. Develación. Las casas de las aldeas sin murallas simbolizan almas menos endurecidas por la vanidad y la soberbia. Estas poseen siempre oportunidad de redención porque no tienen las defensas del orgullo. Su retorno a la libertad es posible en el jubileo. El sacerdocio interior, representado por los levitas, posee redención perpetua. El fuego sagrado en el iniciado, aunque caiga, siempre tiene la posibilidad de ser reavivado, pues lo sagrado nunca pierde del todo su herencia espiritual. Mensaje 33. Y el que comprare de los levitas la venta de la casa y de la ciudad de su posesión saldrá en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas es la posesión de ellos entre los hijos de Israel. 34. Mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Develación. Lo adquirido de lo sagrado, los bienes levíticos, jamás puede ser propiedad definitiva del profano, porque lo divino pertenece siempre al Eterno. En el jubileo, toda herencia espiritual retorna a su origen, porque la heredad del alma es de Dios, no del ego. Lo íntimamente consagrado al ser jamás puede venderse ni prostituirse. La tierra interior consagrada al espíritu es eterna posesión del alma, incanjeable y no sujeta a comercio humano. Mensaje 35. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo recibirás. Como peregrino y extranjero vivirá contigo. 36. No tomarás usura de él, ni aumento. Mas tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Develación. Cuando un alma debilitada se acerca al iniciado, éste debe acogerla sin explotación, tratándola como peregrina del espíritu. Así se cumple la ley del Cristo, la fraternidad y la caridad hacia el necesitado. No se debe abusar espiritualmente del prójimo ni cobrarle con orgullo o exigencias. La verdadera ayuda al hermano se hace con temor reverente a Dios, sosteniendo la vida espiritual en común. Mensaje 37. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. 38. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Develación. El dinero y los víveres simbolizan las energías y las enseñanzas del espíritu. No se debe negociar con la sabiduría ni traficar con la fuerza sexual. Lo divino se da gratuitamente y sin usura. Jehová interior recuerda que sacó al alma de Egipto, símbolo de la esclavitud psicológica, para llevarla a Canaán, la tierra prometida del ser. El propósito es ser nuestro Dios íntimo, gobernando nuestra vida desde dentro. Mensaje 39. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. 40. Como criado, como extranjero estará contigo. Hasta el año del jubileo te servirá. Develación. El alma que cae en desgracia y se une al iniciado no debe ser tratada con cadenas, sino con libertad. No se debe esclavizar ni espiritual ni materialmente al hermano. El servicio que presta el alma caída debe ser como el de un aprendiz, con dignidad de extranjero y no con humillación. Tal servicio dura hasta el jubileo, es decir, hasta que el Cristo íntimo lo libere. Mensaje 41. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. 42. Porque me pertenecen, yo los saqué de la tierra de Egipto, y no serán vendidos a manera de esclavos. Develación.
En el jubileo interior, el alma se libera de la esclavitud kármica y junto con sus frutos, los hijos, retorna a su familia divina, reintegrándose a la herencia perdida en los mundos superiores. El Señor recuerda que Israel no pertenece a los hombres sino a Dios. Egipto es símbolo de la mente sensual, del materialismo, de la esclavitud psicológica a los deseos. El alma, liberada por el éxodo interior, no debe ser encadenada de nuevo a la servidumbre de pasiones ni a la explotación humana. El iniciado pertenece al íntimo, no al mundo. Mensaje. 43 No te enseñorearás de él con dureza, mas tendrás temor de tu Dios. 44 Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres, serán de los gentiles que están en vuestro alrededor. De ellos compraréis esclavos y esclavas. Develación. El verdadero gobierno sobre los demás no es con tiranía ni con violencia. La disciplina debe ejercerse con compasión, recordando que toda alma es chispa divina. El temor de Dios es la reverencia a la ley. El respeto profundo al ser que habita en cada hombre. Aquí se expresa un misterio velado. Los gentiles representan las fuerzas psicológicas no regeneradas, las energías pasionales que aún no han entrado en la alianza. El iniciado puede servirse de esas energías instintivas, someterlas, mas no debe ser dominado por ellas. Mensaje. 45 También compraréis de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de los que del linaje de ellos son nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales tendréis por posesión. 46 Y los poseeréis por juro de heredad para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria, para siempre os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Develación. Los forasteros son las fuerzas elementales de la naturaleza, los instintos nacidos en el suelo de la psique humana. Estos impulsos deben ser poseídos, dominados y convertidos en servidores del ser, jamás en amos de la conciencia. Las fuerzas inferiores, una vez sometidas, pueden servir de herencia espiritual para las generaciones de la conciencia. El dominio sobre los yoes es legítimo y perpetuo, pero nunca debe ejercerse la tiranía sobre los hermanos de Israel, es decir, sobre las almas que buscan a Dios. Entre los iniciados debe reinar la fraternidad. Mensaje. 47 Y si el peregrino o extranjero que está contigo adquiriese medios, y tu hermano que está con él empobreciere, y se vendiere al peregrino o extranjero que está contigo, o a la raza del linaje del extranjero. 48 Después que se hubiere vendido, tendrá redención. Uno de sus hermanos lo rescatará. Develación. El peregrino o extranjero simboliza fuerzas extrañas que pueden adquirir poder en la psique. Cuando el hermano, la conciencia, se debilita, puede caer bajo el dominio de energías foráneas, de yoes ajenos al ser, vendiéndose a la esclavitud del error. Siempre hay esperanza. La conciencia puede ser rescatada por la ayuda del Cristo íntimo o por una virtud a fin que lo libere de su prisión interior. La redención es obra de la fraternidad espiritual. Mensaje. 49 O su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o el cercano de su carne, de su linaje, lo rescatará. O si sus medios alcanzaren, él mismo se redimirá. 50 Y contará con el que lo compró, desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo. Y ha de apreciarse el dinero de su venta conforme al número de los años, y se hará con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Develación. Los parientes aquí simbolizan las distintas partes del ser. El alma humana, el alma divina, el espíritu. Cualquiera de estas partes puede obrar como redentora, rescatando a la conciencia caída. Si el propio hombre hace el trabajo interior, puede autorredimirse mediante sacrificio y disciplina. El cálculo de los años corresponde al karma. Cada caída tiene un precio, cada deuda se paga en el tiempo señalado. El jubileo representa la gran liberación, cuando todo karma es saldado y las almas retornan a la libertad del ser. Mensaje. 51 Si aún fueren muchos años, conforme a ellos, volverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. 52 Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces contará con él, y devolverá su rescate conforme a sus años. Develación. El rescate depende de la magnitud del karma acumulado. Mientras más profundo fue el error, mayor el precio del arrepentimiento y de la transmutación. Si el fin del ciclo está cercano, el pago será más leve, porque la misericordia de Dios se une a la justicia. El jubileo es el triunfo del amor divino sobre la ley inexorable. Mensaje. 53 Como con el tomado a salario, anualmente hará con él. No se enseñoreará en él con aspereza delante de tus ojos. 54 Más si no se redimiere en esos años, en el año del jubileo saldrá, él, y sus hijos con él. 55 Porque míos son los hijos de Israel. Son esclavos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. Develación.
El trato con el alma caída debe ser con paciencia y comprensión, como se trata a un trabajador en el proceso. La severidad cruel no libera, solo encadena más. La liberación final alcanzará incluso a las almas que no pudieron redimirse en los tiempos intermedios. Al sonar la trompeta del jubileo, la misericordia divina abrirá la puerta de la libertad. La esclavitud a Dios es la verdadera libertad. Israel, el alma buscadora, pertenece solo al Eterno. Ser esclavo del Señor es ser libre del mundo, de la mente, de Egipto interior. El hombre debe decidir, servir a los yoes o servir al ser. Mensaje. Capítulo 26. 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis título, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. 2. Guardad mis sábados, y tened en reverencia mi santuario. Yo soy el Señor. Develación. El ídolo es toda proyección del ego. Esculturas y piedras pintadas simbolizan las formas psíquicas creadas por la mente. Apegos, dogmas, pasiones, vanidades. El iniciado no debe inclinarse ante nada ilusorio, pues el ser interior profundo es el único Dios verdadero. El sábado es símbolo del reposo interior, del recogimiento en el ser. Guardar el sábado es aquietar la mente, entrar en meditación y recordar al íntimo. El santuario es el corazón del hombre, templo vivo de Dios, que debe ser reverenciado con pureza. Mensaje. 3. Si anduviereis en mis decretos, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra. 4. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra dará su fruto, y el árbol del campo dará su fruto. Develación. La ley no es para ser creída, sino para ser vivida. Caminar en los decretos es recorrer el sendero de la iniciación, cumpliendo los mandamientos con hechos, no solo con palabras. La lluvia es la energía sexual transmutada que fecunda a la tierra de la conciencia. Cuando se guarda la ley, las aguas superiores riegan el campo interior y el árbol de la vida da fruto espiritual. Mensaje. 5. Y la trilla os alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. 6. Porque yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar las malas bestias de vuestra tierra, y por vuestra tierra no pasará cuchillo. Develación. El pan es la sabiduría gnóstica que nutre al alma. La trilla y la vendimia son símbolos del trabajo constante. Cosecha tras cosecha, el iniciado siempre encontrará alimento espiritual y seguridad en la tierra interior, que es la estabilidad del ser. La paz en la tierra es la serenidad interior. Las malas bestias representan los yoes animales. Ira, lujuria, codicia. Cuando Dios reina en el corazón, esas fieras se disuelven y la espada de la violencia no toca la morada del alma. Mensaje. 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y delante de vosotros caerán a cuchillo. 8. Y 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestros enemigos caerán a cuchillo delante de vosotros. Develación. Los enemigos son los defectos psicológicos. El cuchillo es la voluntad despierta, la espada flamígera del ser. Con ella, el iniciado persigue y destruye a sus yoes, venciendo en la batalla interior. Un alma despierta tiene poder multiplicado. El fuego interior da fuerza sobrehumana contra las legiones del ego. Aunque parezcan innumerables los defectos, la luz del ser puede derrotarlos. Mensaje. 9. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. 10. Y comeréis lo añejo de mucho tiempo, y sacaréis fuera lo añejo a causa de lo nuevo. Develación. El pacto es la alianza entre el alma y Dios. Cuando se cumple la ley, el Señor mismo se une al hombre, multiplicando la vida espiritual y afirmando su presencia como guía. Lo añejo representa las experiencias pasadas, la sabiduría acumulada. Pero lo nuevo es la revelación fresca, la gnosis viva del instante. El iniciado se alimenta de ambas. Del fruto antiguo de la tradición y de la continua renovación del espíritu. Mensaje. 11. Y pondré en mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. 12. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Develación. La morada de Dios es el corazón purificado. Cuando el templo interior está limpio, la Sejina, la presencia divina, habita en el hombre y no lo rechaza. La unión mística, el hombre camina con Dios en la vida diaria. El ser gobierna y el alma obedece. Entonces se cumple el misterio del pueblo de Dios, que es la conciencia despierta. Mensaje. 13. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus esclavos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro alto. 14. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, develación. Dios libera al alma de Egipto, la mente materialista. Rompe el yugo de las pasiones y de la esclavitud psicológica.
El rostro alto simboliza la dignidad del iniciado que ha conquistado la libertad interior. Aquí comienza la advertencia. Quien se aparta de la ley y del trabajo interior se condena a sí mismo. No escuchar al íntimo es cerrar la puerta a la gracia. La desobediencia abre el camino al dolor, porque se siembra contra la ley del ser. Mensaje 15. Y si abominareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis derechos, no poniendo por obra todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto. 16. Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en balde vuestra simiente, porque vuestros enemigos la comerán. Develación. Cuando el alma desprecia las leyes divinas y viola los mandamientos, lo que ocurre no es un castigo externo, sino el rompimiento interno de la alianza con el ser. El pacto es el vínculo entre el alma y el espíritu, y al invalidarlo, el hombre queda esclavizado por el ego, sujeto a las fuerzas mecánicas de la naturaleza y a las leyes del dolor. El terror y la calentura son los tormentos psicológicos del alma atrapada en la lujuria, la ira y el miedo. Los ojos consumidos simbolizan la ceguera espiritual. La simiente perdida es el desperdicio de la energía creadora que los enemigos internos, los yoes, devoran, impidiendo el fruto del espíritu. Mensaje 17. Y pondré en mi ira sobre vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. 18. Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo tornaré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Develación. La ira de Dios es la ley de karma actuando inexorablemente. Los enemigos son los defectos psicológicos que, al no ser eliminados, gobiernan la vida. El que huye sin ser perseguido es el hombre dominado por la ansiedad y el miedo interior, víctima de su propia mente. El 7 es número de karma. Indica la intensificación del dolor y de las pruebas, pues la ley se repite con mayor fuerza cada vez que el alma insiste en la desobediencia. Mensaje 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza, y tornaré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. 20. Y vuestra fuerza se consumirá en vano, que vuestra tierra no dará su fruto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Develación. La soberbia de la fortaleza es el orgullo espiritual que se cree fuerte, sin Dios. El cielo convertido en hierro simboliza la imposibilidad de recibir influencias superiores. La tierra como bronce significa la infertilidad interior, el árido corazón que no da frutos de luz. El hombre que malgasta sus energías en el placer y la vanidad queda vacío. El árbol representa la mente, el corazón y el sexo. Si no se trabajan en la transmutación y la muerte del ego, no producen fruto espiritual. Mensaje 21. Y si anduvierais conmigo en oposición, y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten los hijos, y destruyan vuestros animales, y os apoquen, y vuestros caminos sean desiertos. Develación. Persistir en la rebeldía contra la ley provoca que la rueda del karma gire con más severidad. Cada plaga es una consecuencia psicológica, social o espiritual del pecado. Las bestias fieras son símbolos de los yoes inhumanos, odio, codicia, vicios, que devoran la pureza de nuestros hijos interiores, las virtudes nacientes. Los animales destruidos representan la energía vital desperdiciada. Los caminos desiertos son la falta de propósito y dirección en la vida. Mensaje 23. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. 24. Yo también procederé con vosotros, en oposición, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Develación. El alma endurecida por el egoísmo no aprende con el sufrimiento. Continúa su rebeldía contra el ser. Cuando el hombre se opone al espíritu, la misma ley se opone a él. El karma se multiplica en intensidad, cerrando las puertas de la misericordia hasta que haya arrepentimiento. Mensaje 25. Y traeré sobre vosotros cuchillo vengador, en vindicación del pacto, y os recogeréis a vuestras ciudades. Mas yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. 26. Cuando yo os quebrantare el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis, y no os saciaréis. Develación. El cuchillo vengador es la espada flamígera de la justicia divina. La pestilencia es la corrupción psicológica, el contagio de pasiones y tinieblas. El alma así entregada queda bajo el dominio de los enemigos internos, sin defensa espiritual. El pan es la sabiduría y la energía creadora. Que 10 mujeres lo cuezan significa que las fuerzas de la naturaleza, 10 sefirotes, 10 aspectos de la ley, trabajan con el pan de la vida, pero el hombre lo recibe por peso, limitado, porque ha abusado de la energía sexual.
Así, aunque coma, aunque estudie, aunque practique, no se sacia, porque la transgresión lo ha dejado vacío por dentro. Mensaje 27. Y si con esto no me oyereis, mas procediereis conmigo en oposición, 28. Yo procederé con vosotros en contra y con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Develación. El alma obstinada que, aun sufriendo las consecuencias, persiste en la rebeldía contra la ley, se endurece más. La oposición al ser es la oposición a la propia liberación. La ley de karma responde en idéntica medida a la resistencia del hombre. 7 veces indica la multiplicación de la justicia en cada plano del ser, hasta que la conciencia despierte mediante el dolor. Mensaje 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. 30. Y destruiré vuestros altos, y talaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Develación. Este pasaje no es literal, sino profundamente simbólico. Representa la autodestrucción psicológica. Devorar las propias virtudes nacientes, corromper la inocencia interior. Los hijos e hijas son las esencias puras, sacrificadas y consumidas por los yoes del abismo. Los altos e imágenes son los falsos cultos del ego. Orgullo, codicia, vanidad espiritual. Cuando el ser actúa, destruye los ídolos internos y los hace caer junto al cadáver del hombre profano. El alma, entonces, queda apartada de la luz, pues ha preferido adorar a sus yoes en lugar del Dios vivo. Mensaje 31. Y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. 32. Yo asolaré también la tierra, que se pasmarán de ella vuestros enemigos que en ella moran. Develación. Las ciudades representan la mente y sus múltiples pensamientos. Cuando quedan en desierto, simbolizan la esterilidad espiritual. Los santuarios asolados son las prácticas religiosas vacías, ritos sin alma. El perfume es la oración sin sinceridad, rechazada por lo alto. La tierra simboliza el cuerpo humano. Cuando la energía se agota por el pecado, el mismo enemigo interno, los yoes, se sorprende del vacío y destrucción que queda en el templo físico. Mensaje 33. Y a vosotros os esparciré por los gentiles, y desenvainaré cuchillo en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. 34. Entonces la tierra reposará sus sábados todos los días que estuviere asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus sábados. Develación. El alma que rompe el pacto es esparcida entre los gentiles, es decir, perdida entre los agregados psicológicos. El cuchillo es el karma que persigue. La mente y el corazón, ciudades, quedan desiertos, sin presencia divina. Cuando el hombre perece en sus pecados, la naturaleza recupera el equilibrio. El sábado es el descanso sagrado de la tierra, que se libera del abuso del hombre profano. En lo interno, significa que la energía creadora, ya no usada mal, retorna a su reposo original. Mensaje 35. Todo el tiempo que estará asolada, reposará lo que no reposó en vuestros sábados mientras habitabais en ella. 36. Y a los que quedaren de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía, en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja movida los perseguirá, y huirán como de cuchillo, y caerán sin que nadie los persiga. Develación. El hombre que no respeta el ritmo de la naturaleza y profana el sábado, el reposo creador, obliga a la tierra de su propio cuerpo a entrar en reposo forzoso mediante la muerte y el karma. La cobardía es el alma sin fe, dominada por el miedo. Así vive el hombre sin Dios. Perseguido por ilusiones, huyendo de su propia sombra. Una simple hoja movida lo aterra, porque no tiene fuerza interior. Mensaje 37. Y tropezarán los unos con los otros, como si huyeran delante de cuchillo, aunque nadie los persiga. Y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. 38. Y pereceréis entre los gentiles, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Develación. Las almas caídas tropiezan entre sí, confundidas por el ego. Los enemigos, los defectos psicológicos, los dominan, porque el hombre ya no tiene poder espiritual para resistir. Perecer entre gentiles es morir espiritualmente mezclado con lo profano, esclavo de los deseos mundanos. La tierra de los enemigos es el cuerpo gobernado por pasiones, que consume al alma. Mensaje 39. Y los que quedaren de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. 40. Y confesarán su iniquidad, y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Develación. El pecado no solo destruye al individuo, sino que hereda sus consecuencias. Los hijos cargan con la inercia y degeneración de sus padres. El karma colectivo hunde generaciones enteras en la decadencia.
La confesión de la iniquidad es el arrepentimiento consciente. Reconocer la iniquidad propia y la herencia kármica de los padres es el inicio de la redención. Solo aceptando la oposición en que se ha vivido contra el ser puede el alma volver al camino de la reconciliación. Mensaje 41. Yo también habré andado con ellos en contra, y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y rogarán por su pecado. 42. Y yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Develación. Cuando el alma ha probado hasta la saciedad la amargura del pecado, entonces se dobla el corazón incircunciso, es decir, el corazón endurecido por la lujuria y la vanidad. La humillación es indispensable. Solo quien reconoce su miseria interior puede clamar por perdón y aspirar a la redención. El Eterno no olvida sus pactos. Jacob, Isaac y Abraham representan el trabajo iniciático en el árbol de la vida. Aun en medio del dolor, la misericordia se acuerda del alma que busca regresar, y la tierra, el cuerpo y la psique, puede ser restaurada en el camino. Mensaje 43. Que la tierra estará desamparada de ellos, y reposará sus sábados, estando desierta a causa de ellos. Y ellos rogarán por su pecado, por cuanto menospreciaron mis derechos, y tuvo el alma de ellos fastidio de mis decretos. 44. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. Porque yo el Señor soy su Dios. Develación. La tierra, el cuerpo y la energía creadora, descansa de los abusos del hombre pecador. El sábado que no se guardó mediante la castidad, la transmutación y la obediencia, se cumple forzosamente en la soledad y la muerte. La súplica surge tarde, pero prepara el retorno. La justicia divina es inexorable, pero siempre existe la misericordia. Aunque el alma esté rodeada de enemigos internos, no será destruida totalmente. El ser jamás reniega de su chispa, espera que el hijo pródigo vuelva. Mensaje 45. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de los gentiles, para ser su Dios. Yo soy el Señor. 46. Estos son los decretos, derechos y leyes que estableció el Señor entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Develación. El éxodo de Egipto es la liberación del alma de la esclavitud psicológica. Aun cuando el hombre caiga, la divinidad recuerda el propósito de redimirlo y mostrar a las multitudes, gentiles, que Él es el Dios viviente. Israel es el pueblo interior. Las partes del ser. Moisés es la voluntad iluminada que recibe la ley en la cima de la conciencia, Sinaí. Los decretos no son meras normas externas, sino principios eternos que deben vivirse en lo íntimo para retornar al Padre. Mensaje. Capítulo 27. 1. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: 2. Habla a los hijos de Israel, y diles: cuando alguno hiciere especial voto al Señor, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, así será tu estimación. Develación. Toda instrucción verdadera viene de lo alto. Moisés representa la mente iluminada que escucha directamente la voz del íntimo. El voto es el compromiso interior de caminar hacia Dios. La estimación simboliza el valor de la obra que cada alma puede realizar según su nivel de desarrollo y sus fuerzas espirituales. Mensaje. 3. En cuanto al macho de 20 años hasta 60, tu estimación será 50 siclos de plata según el siclo del santuario. 4. Y si fuere hembra, la estimación será 30 siclos. Develación. El varón en la plenitud de sus fuerzas, 20 a 60, representa el alma con vigor espiritual. Los 50 siclos de plata simbolizan la transmutación consciente de las energías creadoras, pues la plata es lunar y alude a la energía sexual sublimada. La mujer, como receptáculo de la vida, representa la energía pasiva de la creación. 30 ciclos indican su poder creador dentro de la alquimia, siempre en correspondencia con lo masculino. Mensaje. 5. Y si fuere de 5 años hasta 20, tu estimación será respecto al macho 20 siclos y a la hembra 10 siclos. 6. Y si fuere de un mes hasta 5 años, tu estimación será en orden al macho, 5 siclos de plata, y por la hembra será tu estimación 3 siclos de plata. Develación. Los jóvenes aún en formación representan potencial no desarrollado. El valor menor refleja que la obra aún no está completa, son semillas que apenas empiezan a germinar. La niñez simboliza la inocencia del alma recién encarnada. El poco valor monetario muestra que la misión espiritual todavía no se manifiesta, el potencial está latente. Mensaje. 7 más, si fuere de 60 años arriba, por el macho tu estimación será 15 siclos y por la hembra 10 siclos. 8. Pero si fuere más pobre que tu estimación, entonces comparecerá ante el sacerdote, y el sacerdote le apreciará. Conforme a la facultad del votante, le apreciará el sacerdote.
Develación. La ancianidad representa el ocaso de las fuerzas físicas. El valor disminuye porque el cuerpo ya no tiene la misma energía creadora, aunque la sabiduría interior puede ser grande si el alma trabajó antes con fidelidad. Cada alma tiene distinta capacidad. El sacerdote interior, la conciencia despierta, valora el esfuerzo de acuerdo a la medida real de cada uno. No se exige más de lo que puede darse. La sinceridad del corazón pesa más que la riqueza exterior. Mensaje 9. Y si fuere animal de que se ofrece ofrenda al Señor, todo lo que se diere de él al Señor será santo. 10. No será mudado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado por él en cambio serán del santuario. Develación. El animal es símbolo de las fuerzas instintivas del hombre. Cuando se consagran al Eterno, mediante la transmutación y la muerte del ego animal, se vuelven sagradas. La ley es precisa. No se puede cambiar lo santo por lo profano. Si el hombre intenta justificar sus acciones, todo quedará en poder del santuario. La divinidad juzgará tanto lo ofrecido como lo retenido. Nada escapa a la ley del equilibrio. Mensaje 11. Y si fuere algún animal inmundo, de que no se ofrece ofrenda al Señor, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. 12. Y el sacerdote lo apreciará, sea bueno o sea malo. Conforme a la estimación del sacerdote, así será. Develación. El animal inmundo representa los defectos psicológicos y las pasiones desordenadas. Estos no pueden ser ofrecidos directamente a Dios, pero sí deben ser presentados ante el sacerdote interior, es decir, la conciencia despierta que ha de juzgarlos. El juicio de la conciencia es justo. Cada defecto o impulso instintivo se evalúa según su naturaleza. Nada queda oculto. La estimación del sacerdote es la ley interna que asigna a cada yo su valor y su consecuencia. Mensaje 13. Y si lo hubieren de redimir, añadirán su quinto sobre tu estimación. 14. Y cuando alguno santificare su casa en santificación al Señor, la apreciará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la apreciare el sacerdote, así quedará. Develación. La redención exige sacrificio adicional. El quinto simboliza la ley del karma, que siempre pide más de lo que se dañó para purificar el error. No basta reconocer el defecto. Hay que pagar el precio del arrepentimiento y la enmienda. La casa es el propio cuerpo y el hogar interior del alma. Santificarla es consagrar la vida al ser. El sacerdote, la conciencia, valora si la casa está limpia o sucia, y así queda registrada ante la ley. Mensaje 15. Más, si el santificante redimiere su casa, añadirá a tu estimación el quinto del dinero sobre ella, y será suya. 16. Y si alguno santificare de la tierra de su posesión al Señor, tu estimación será conforme a su sembradura. Un homer de sembradura de cebada se apreciará en 50 siclos de plata. Develación. El arrepentido que desea recuperar la pureza de su cuerpo y su templo interior debe añadir esfuerzo adicional. El quinto vuelve a aparecer. Siempre hay que pagar más para restituir lo profanado. La tierra de la posesión es el cuerpo físico y sus energías. Santificarla al Señor es trabajar con la siembra de la transmutación. La cebada es símbolo de la energía vital y los 50 siclos expresan la plena ofrenda de las fuerzas creadoras. Mensaje 17. Y si santificare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. 18. Más, si después del jubileo santificare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Develación. El jubileo simboliza la liberación y el retorno al estado original. Consagrar la tierra en ese tiempo es establecer un compromiso perfecto, pues el ciclo se renueva desde la misericordia divina. El trabajo espiritual hecho fuera del tiempo oportuno tiene menos fuerza. Cuando se posterga la obra interior, se rebaja el mérito y se exige proporcionalidad con los ciclos kármicos. Mensaje 19. Y si el que santificó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación el quinto del dinero de ella, y se le quedará para él. 20. Más, si él no redimiere la tierra, y la tierra se vendiere a otro, no la redimirá más. Develación. Otra vez el símbolo del quinto. Todo rescate espiritual requiere esfuerzo adicional, pago consciente, obras de amor y sacrificio por la humanidad. El cuerpo que se entrega al mundo y a las pasiones ya no puede ser recuperado para lo sagrado por el mismo dueño. La oportunidad se pierde y el tiempo se agota. Mensaje 21. Sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa al Señor, como tierra de anatema. La posesión de ella será del sacerdote. 22. Y si santificare alguno al Señor la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia. Develación. Si el hombre no redime su cuerpo ni sus energías, al llegar el jubileo, la muerte, el cierre del ciclo, lo que fue suyo pasa a la ley.
El sacerdote, la justicia divina, toma posesión de lo que el hombre no supo consagrar. La tierra comprada son bienes y energías ajenas, no pertenecientes al alma desde su origen. Dedicarla al Señor es elevar incluso aquello que no era propio, pero que se adquirió en la vida. Mensaje 23. Entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu señalado precio, cosa consagrada al Señor. 24. En el año del jubileo, volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya era la herencia de la tierra. Develación. Todo lo ajeno consagrado debe ser restituido con justicia. La ley mide lo que corresponde y lo exige en el momento preciso. Al final de los ciclos, todo regresa a su legítimo dueño. Nada de lo prestado, sea cuerpo, energía o bien, queda con el hombre. Todo vuelve a la naturaleza y al eterno. Mensaje 25. Y todo lo que apreciares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 óvulos. 26. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es del Señor, nadie lo santificará, sea buey u oveja, del Señor es. Develación. El ciclo del santuario es la medida divina. No se trata de monedas físicas, sino del equilibrio exacto de la ley. Los 20 óvulos señalan que todo se mide en justicia, sin error. El primogénito simboliza lo primero y más puro de la fuerza vital. No puede consagrarse de nuevo porque ya es de Dios desde su nacimiento. El buey y la oveja son símbolos de fuerza y mansedumbre. Ambas potencias pertenecen al Señor. Mensaje 27. Mas, si fuere de los animales inmundos, los redimirán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella su quinto. Y si no lo redimieren, se venderá conforme a tu estimación. 28. Pero ningún anatema que alguno santificare al Señor de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, no se venderá, ni se redimirá. Todo anatema será cosa santísima al Señor. Develación. Cuando se trata de fuerzas instintivas bajas, animales inmundos, el hombre debe redimirlas mediante sacrificio y trabajo adicional. Si no lo hace, esas fuerzas quedan a merced de la ley, y se venden, es decir, se pierden en los abismos del deseo. El anatema es lo prohibido, lo irrevocable, lo que se consagra totalmente a la justicia divina. Una vez entregado, no puede venderse ni rescatarse. Representa aquello que el hombre debe sacrificar definitivamente. El ego, los defectos, las pasiones. Todo lo consagrado como anatema se vuelve propiedad exclusiva de lo sagrado. Mensaje 29. Cualquier anatema de hombres que se consagraren no será redimido. Indefectiblemente morirá. 30. Y todos los diezmos de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, del Señor son. Es santidad al Señor. Develación. El anatema representa al yo psicológico, los agregados inhumanos que esclavizan al alma. Todo lo que pertenece al ego no puede ser redimido, no puede entrar en el reino. El indefectiblemente morirá significa que el yo debe ser desintegrado en la fragua encendida de Vulcano mediante la transmutación y el auxilio de la Madre Divina Kundalini. El diezmo es símbolo esotérico del trabajo interno. De todo lo que el hombre recibe en su vida, energía, impresiones, experiencias, debe apartar la mejor parte para Dios. La simiente de la tierra es el semen cristónico. El fruto de los árboles son las virtudes del alma. Estos diezmos pertenecen al Señor, es decir, deben ser ofrecidos en sacrificio consciente y en transmutación. Mensaje 31. Y si alguno quisiera redimir algo de sus diezmos, añadirá su quinto a ello. 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será santidad al Señor. Develación. El quinto es símbolo de la ley. Quien intenta negociar con el cielo debe pagar siempre con sacrificios adicionales. El karma nunca se paga con evasivas, sino con más conciencia, con mayor entrega al ser. Las vacas representan la fuerza generadora femenina, las ovejas, la mansedumbre y pureza del alma. Lo que pasa bajo la vara es lo que es probado y medido en la iniciación. El diezmo de estas fuerzas se ofrece a Dios cuando el iniciado renuncia a usarlas egoístamente y las consagra al espíritu. Mensaje 33. No mirará si es bueno o malo, ni lo trocará, y si lo trocare, ello y su trueque serán santificación. No se redimirá. 34. Estos son los mandamientos que ordenó el Señor a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Develación. El sacrificio al Señor no admite cálculo humano ni conveniencia. Todo lo que se entrega a la divinidad, sea lo que sea, se convierte en santificación. Lo que el hombre ofrece en el altar interno ya no puede ser recuperado para el ego. El Sinaí es el símbolo de la montaña interior, la ascensión del alma hacia el ser. Los mandamientos no son simples leyes externas, sino preceptos esotéricos para los hijos de Israel, es decir, para los iniciados que buscan liberación en su propio desierto interior.